Rey de Reyes. Aleluya, continuamos con nuestra serie. Nuestra serie se llama El Sermón del Monte y es una de las enseñanzas primordiales que el Señor Jesucristo dio al principio de su ministerio, ¿de acuerdo? Esa es parte primordial. Y cuando llegó se dio cuenta que en aquel tiempo existían dos grandes religiones, los fariseos y los saduceos, dos grandes religiones. Y estas dos grandes religiones precisamente estaban acompañados de unos profesionales en las leyes llamados escribas, que eran como los diputados o los senadores de nuestra Cámara de Diputados y Senadores aquí en la República Dominicana. Ellos se encargaban de hacer leyes, de cambiarlas a su manera y de dictarlas, ¿de acuerdo? El Señor, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, desde Génesis hasta lo que es Deuteronomios, dejó leyes para el pueblo de Israel. Pues bueno, pues esas personas llamados fariseos, seduceos y escribas, ellos de los 10, solo 10 mandamientos que el Señor dictó, ¿de acuerdo? Ellos ya lo habían extendido, habían hecho 325 mandamientos aproximadamente extras, solo los 10, ¿de acuerdo? Y solo de un mandamiento que era el de guardar el sábado, ¿de acuerdo? Ya tenían 39 mandamientos más, pero imagínense qué tan tremendo sea, ¿de acuerdo? Entonces el Señor conocía lo que el fariseo era. Como el fariseo, les estoy contando esto para que entiendan el tema de hoy más que nada, ¿de acuerdo? El fariseo era una persona que constantemente, él era una persona que era muy reconocida, así como usted ve un político aquí, lo llega a visitar de repente, y viene, claro, está todo amontonado. Igual era el fariseo, era muy reconocido, era de aquellas personas que los tenían en alta estima, a pesar, ¿por qué? Porque creían que ellos cumplían las leyes cabales, Entonces el tema de hoy se llama Jesús y la ley. ¿Por qué Jesús y la ley? Precisamente por esta situación. En Mateo capítulo 5, versículo 17 al 20, ¿de acuerdo? El Señor viene rápidamente, cuando estaba dando sus enseñanzas, los primeros que estaban hasta delante de él era precisamente el fariseo, el seduceo y el escriba. Y estaban precisamente, como él había dicho que era el Hijo de Dios, y ellos no creían que era el Hijo de Dios, constantemente estaban viendo en qué manera se equivocaba para poderlo pescar y de esa manera retarlo o tentarlo y de esa manera refutarle y hacer que él entendiera que era el Hijo de Dios, ¿de acuerdo? Entonces en el libro de Mateo capítulo 5 del 17 al 20 él dice estas palabras: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver precisamente cómo el Señor vino precisamente no a abrogar, sino a cumplir la ley. Pero vino a cumplir la ley de Dios, no de los fariseos, no de los escribas, la ley de Papá Dios, la ley que tenía Papá Dios, ¿de acuerdo? Es el principio. Pero ¿qué era la ley y los profetas? ¿A qué sigue? ¿Qué era esa ley y los profetas? Porque en el verso 17 Jesús hace mención de esos dos elementos muy importantes para el pueblo: la ley o los profetas. ¿A qué se refería? ¿De qué estaba hablando Jesús? ¿De qué estaba hablando Jesús? Y él les dijo, Jesús estaba hablando de lo que para nosotros representa ahorita todo el Antiguo Testamento. ¿De acuerdo? Los que están en el discipulado, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? Pásenle la otra porque lo vi aquí. 39 libros, exactamente. El Antiguo Testamento tiene 39 libros, exactamente. De eso hablaba Jesús. ¿De acuerdo? ¿Sale?
Y el libro del profeta Malaquías, que fue el último libro escrito del Antiguo Testamento, fue escrito 400 años antes de Cristo. Entonces, estos libros en el tiempo de Jesús ya existían. Y se les conocía como la ley y los profetas. ¿De acuerdo? La ley y los profetas. ¿De acuerdo? Y esta ley y los profetas tenía tres divisiones. La que sigue para que vean. Tres divisiones. Primeramente le llamaban la ley y la Torá, que abarcaba los 5 primeros libros, que era Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿De acuerdo? Nosotros los conocemos ahorita como Pentateucos, pero ellos lo conocían como la Torá o la ley. ¿De acuerdo? La segunda división eran los profetas, precisamente. Los profetas, y esos los cuales los dividían también en profetas anteriores, que eran Josué, Jueces, Reyes y Samuel, y profetas posteriores, que era Isaías, Jeremías, Ezequiel y el libro de los 12, es decir, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naúm, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. ¿De acuerdo? Eran los libros de los profetas. Ley y profetas. Pero había otra tercera división en el cual se llamaban los escritos o salmos. ¿De acuerdo? Y en eso se dividía primeramente en los libros poéticos, que era Salmo, Proverbios y Job. ¿De acuerdo? Y los 5 rollos de las fiestas. Porque Dios es fiestero, aunque no lo crea. Las fiestas. Vamos a hablar de qué tipo de fiestas. Más adelante les voy a dar un tema sobre las fiestas. ¿De acuerdo? También llamado el Megillot, ¿de acuerdo? Que era Cantar de los Cantares, Ruth, Lamentaciones, Eclesiastés y Esther. Y también los libros históricos, ¿de acuerdo? Que era Daniel, Esdras, Nehemías. ¿De acuerdo? Pues eran las tres divisiones que se mantenían precisamente en los rollos o en los libros que anteriormente los fariseos, los sumos sacerdotes en las sinagogas enseñaban. Se congregaban muy semejante a eso. ¿De acuerdo? Eran muy a llevar su ley, a llevar las cosas como tal. Ellos lo comprendían o lo creían que así era, ¿de acuerdo? Entonces ellos eran de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando Jesús vino de una manera muy diferente. El judío normalmente creía que Jesús iba a venir como el rey David, como el rey Salomón, con espadas enfrentadas. Porque en ese tiempo ellos estaban precisamente gobernados por los romanos. El pueblo romano era el que gobernaba en ese tiempo al pueblo judío. Entonces ellos ya estaban exasperados, ya todos agobiados los romanos, y ellos estaban clama y clama para ver qué libertador venía a caballo y espada y los levantaba como pueblo guerrero nuevamente y acababa con los romanos. Y resulta que viene Jesús. Y Jesús viene de una manera muy diferente. ¿De acuerdo? Viene muy diferente. Y por eso no creían ellos. Es más, hay algunos judíos que todavía siguen esperando al Mesías para que venga de la misma manera. Que venga, ahora sí que no sé de qué manera lo están esperando, pero que venga y él nos liberte de la guerra de Gaza y de todos los que quieren atacar. Hay personas que todavía no creen en Jesús allá. ¿De acuerdo? Siguen esperando a la venida de la primera venida de Jesús. ¿De acuerdo? Nosotros conocemos que ya vino, estuvo con ellos, pero ellos, la misma palabra dice en el libro de Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Las palabras, los suyos simplemente pasó desapercibido, nunca supimos que estuvo Jesús ahí. Y hablamos de este Jesús y ellos no creen. ¿De acuerdo? Pero vino, estuvo con nosotros acá de esa manera. Y ellos creían que venían a cambiar las cosas. Por eso el fariseo y el escriba constantemente lo estaban tentando. ¿De acuerdo? Pero el Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. ¿De acuerdo? No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. O sea, Jesús dejó bien claro que Él no venía a abrogar la ley o los profetas. Pero, ¿qué significa la palabra abrogar? Hay que saber el significado de abrogar. ¿De acuerdo? ¿A qué sigue? Abrogar significa suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición legal. Repito, abrogar es suspender o dejar sin vigor una ley o una costumbre mediante una disposición
acuerdo? Ellos, los fariseos, los escribas y los saduceos, ya tenían precisamente estas leyes, ya tenían sus costumbres, y lo que ellos pensaban que Jesús iba a venir precisamente a eso, a suspender o a dejar sin vigor la ley que ellos tenían, las costumbres que ellos tenían, mediante una disposición legal. El fariseo trataba de llevar también las leyes, que había un tipo de fariseos que se les conocía como los fariseos sangrantes. ¿Sabe por qué? Porque andaban todo el día tapados los ojos. Siempre andaban con chicotes y con sangrados, y por no querer que con los ojos fallar y sus leyes. ¿De acuerdo? Y una de las cosas no eran así. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el punto primordial. Jesús no venía a eso, ¿de acuerdo? Y a pesar de que Jesús venía a dar inicio a un nuevo pacto, Él no vino a quitarle validez al Antiguo Testamento. Él no dijo a partir de ahora ya no lean el Antiguo Testamento, ya no ven las enseñanzas del Antiguo Testamento. Al contrario, el Antiguo Testamento está incluido en el Nuevo, tanto las enseñanzas como el Nuevo en el Antiguo, es parte primordial. ¿Sale? Entonces, y aunque no necesitamos cumplir la ley para ser salvos, es importante eso, todas las promesas, todos los principios morales y espirituales que están en el Antiguo Testamento tienen vigencia para nuestra iglesia. Tú no puedes vivir en la gracia si primeramente no conoces la ley. Perdóname. No puedes vivir en la gracia si primeramente no conoces la ley. Vamos, les voy a poner un ejemplo. Los hijos, lo van a entender los padres ahorita. Hijito, haz lo que quieras, vivimos en la gracia. No pasa nada. Sí, cuando quieras regresas, si vienes el tiempo de Dios. Eso es vivir en la gracia. Ahora sí que viven en la gracia para vivir en desgracia. ¿De acuerdo? No. Pueden, los hijos tienen gracia en nuestro hogar, pero tienen una ley primeramente, tienen una regla primeramente en nuestra casa. ¿O no? Yo desde pequeños a mis hijos, por ejemplo, desde pequeño, cuando ya supe que podía hacer algo, bueno, ¿sabes qué? El arreglo de tu cuarto, pum, es obligación. Cuando ya vi que alcanzaba el lavabo, tu plato y tu vaso mínimo es tuyo para lavarlo. Segundo reglamento. Tercer reglamento, ¿sabes qué, hijo? Ya hoy precisamente ya les decíamos trapear, ya trapeó de la cura. No sé, es que no sé escribir el trapeador, aquí te enseño y tú lo haces, ¿de acuerdo? Pero vamos haciéndole, poniéndole reglas, leyes, ¿de acuerdo? Mis hijos mayores, por ejemplo, ellos su hora de llegada a la casa era máximo 9:30 en la noche, a las 10 de la noche, lo sentimos mucho, es castigo, ¿de acuerdo? Si pedía permiso para salir de algún lado, ¿sabes qué? 1:30 de la mañana, a las 2, 1:30, 2, es que 1:30, y si venían 1:35, por ejemplo, simplemente, ya también era simplemente una ley. ¿Cuál era la gracia para ellos? ¿O cuál es la gracia para nuestros hijos ahorita? Tienen derecho a alimentación, derecho a estudio, derecho a un techo, derecho a que uno los vista, toda la educación. Vamos, eso es vivir sobre gracia, porque no les cuesta nada el poder obtener todo eso. Es un derecho, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaba aquí con ellos, los fariseos. ¿De acuerdo? Los fariseos solo vivían reglas. ¿Y se ve qué pasaba? Vivían en desgracias. Porque todo les salía mal. O sea, ahora sí que ni mucho que estire, ni mucho que afloje, diría mi abuelo. ¿De acuerdo? Siempre los abuelos, a veces no entendíamos sus dichos, pero decían, ni mucho que estire, ni mucho que afloje. En pocas palabras, no le suelten mucho la rienda a los hijos, pero tampoco me las tengan muy apretados, ¿de acuerdo? Todo tiene que ser con medida, ¿de acuerdo? Ese es el punto principal, ¿de acuerdo? Esa es y aquí lo mismo pasaba precisamente con esto, ¿de acuerdo? Algo importante que tenemos que entender, que la palabra en el libro de 2 de Timoteo 3, 16 y 17 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿De acuerdo? La palabra es inspirada por Dios, pero tiene utilidades. Primeramente hay que enseñarla. Luego tenemos la escuela de crecimiento. La enseñemos, aprendamos la palabra de Dios, y ahí hay principios hermosos en los cuales usted puede llevar su vida.
vida matrimonial, vida familiar, vida laboral, todo viene en la Biblia. Aunque usted no crea, es el manual de vida. Usted cuando nació vino con un manual, igual como los aparatos eléctricos, ¿de acuerdo? Acabamos de comprar, gracias a Dios, para la iglesia la computadora que está allá. Y muchos de nosotros, así como que de repente queremos encenderla y empezar a juguetearla, la vamos a echar a perder. Es como, por ejemplo, comprar un celular nuevo. Le dan indicaciones allá en donde usted lo compra. Mire, déjelo que lo descargue por completo y luego lo carga, lo mantiene cargado 12 horas completamente pegado a la electricidad para que le dure más la pila. Mentira, ni saben. No han leído un manual, eso es lo que creen. Para que la pila perdure no hay que dejarlo descargar hasta cero. Cuando usted en 20 lo vuelva a cargar y tampoco hay que cargarla 100, siempre 80 y de esa manera su pila va a perdurar. Eso no lo sabía, ¿verdad? Le estoy dando una enseñanza sí, ¿de acuerdo? Entonces, igual estaba precisamente con esto, ¿de acuerdo? No leemos a veces el manual y a veces cuando empezamos a armar las cosas nos sobran tornillos o tuercas o piezas y decimos, ay, creo que esto sobró, ha de venir repuesto. No, José, lo pusiste bien. A veces mi esposa me dice, arregla esto. Y a veces me dice, mejor no lo arregles, habla mejor, por favor, a que lo vengan a arreglar. Porque siempre que trato de arreglar las cosas, siempre lo dejo mal. Zapatera tus zapatos. Esa es la parte importante. Y así nos pasa todos los hombres. Hay que pagar, yo lo arreglo. Cuando venimos a ver, pagamos hasta el doble por haberlo regado. ¿O no? ¿Sí nos pasa o no nos pasa? Solo a mí. Solo a usted. ¿De acuerdo? Pues bueno, también nosotros traemos un manual de vida en el cual podemos precisamente nosotros ver cómo el Señor puede nosotros sí transformar nuestra vida, sí, a hacer que las cosas sean diferentes en nuestra vida. Esa es la situación, el problema es eso, enseña. Segundo, dice redarguye, cuando ya aprendiste a hacer las cosas, ¿qué pasa con un niño cuando se porta mal? Y tú ya le enseñaste que eso está mal. A mí me pasaba que cuando mi mamá me decía, no vayas a venir tarde, y llegaba yo tarde, veníamos en la calle, no, o se colocaba una hojita en la oreja, que eran, no se acuerdan de eso, a mí sí me pasaba, pues. Y ahí veníamos, ¿no? Para que no nos pegue, y nunca funcionaba, siempre nos daban. ¿Sale? Entonces, ¿sí o no? Pero te rederguye, por eso es que vas en la calle así como que, o nos mandaban a hacer mandado y se nos olvidaba el mandado. Ve a comprar tal cosa, nos íbamos a ti llegando a la tienda. Híjole, ¿qué me pidió mi mamá? ¿Qué me pidió mi mamá? Con tal de no regresar con las manos vacías, comprábamos. Y no ahí veníamos, ¿o no? Todos ahí. Que la habíamos regado. Entonces, ya tú tienes una enseñanza, no te redenes. Ahora, ¿qué sigue? Corregir. Si tú después de que aprendiste, fallaste y te redenes, no corriges, porque te falta un tornillo o porque no te hicieron bien. Tienes que aprender a corregir, esa es parte importante. ¿De acuerdo? Si una la riega 1, 2 veces, 3 veces, pero 10 veces, ya no la riega 1. Y por último, instruir. Tú vas a enseñar lo aprendido, lo vas a instruir, lo vas a enseñar. Que sea justo, porque muchos se enseñan mal. Mejor pedir perdón que permiso. Eso es enseñar mal, eso es instruir mal. Yo así lo hacía antes. Y como hermanos a veces le decimos a los hermanos así, yo el mayor, yo así lo hacía antes. Los hermanos aprenden mal, los instruimos mal. Esa es parte importante. Pero termina algo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Podemos llegar a ser perfectos haciendo esto, sí. Podemos llegar a ser perfectos y enteramente preparados para toda buena obra. Si tú llevas esto, llevas la palabra que es inspirada por Dios, que esa palabra te es útil para que te enseñe, te redarguya, te corrija, te instruya, tú vas a ser un hombre precisamente perfecto delante de Dios y vas a estar enteramente preparado para toda buena obra. Y es lo que el Señor Jesús quería que nosotros entendiéramos, ¿de acuerdo? Entonces, la palabra de Dios no puede ser abrogada. ¿Sabes por qué no podía ser abrogada? Porque la palabra de Dios es eterna. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se cumple, toda promesa, toda profecía del Antiguo Testamento tiene un cumplimiento en el Nuevo Testamento.
y la palabra va a permanecer. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24 al 25. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Una palabra que va a permanecer para siempre. No puede ser abrogada. ¿De acuerdo? Cualquier hierba, cualquier flor, ¡pum!, la desechamos. La palabra de Dios siempre va a permanecer. Es parte primordial. ¿De acuerdo? Otra cosa también, no puede ser toda la palabra que la ley es buena, santa y justa. La que sigue. Es decir, la ley no es mala. El problema de la ley somos nosotros que no podemos cumplirla. Y a últimas fechas peor. ¿Por qué razón? Porque nos rebelamos contra toda autoridad y eso está mal como cristianos. Tenemos que cambiar también en eso. Si hay un semáforo y dice que verde pase, amarillo preventivo y rojo es párate, párate. No dice pásate. Porque muchos acostumbramos a pasarnos en rojo. El problema es que no cumplimos las leyes. Si no cumplimos las leyes terrenales, ¿cómo vamos a cumplir las espirituales? No respetamos al de tránsito, no respetamos a los policías, les ponemos sobrenombres y cuando nos corrigen algo, ya hasta los grabamos en cámara y decimos que son injustos. ¿Por qué? Porque está tratando de que nosotros cumplamos otra ley. Nosotros todo es ¿qué? Correcto. Queremos que las leyes se ajusten a nosotros, no nosotros ajustarnos a la ley. ¿Qué pasa con los alumnos en las escuelas? La escuela dice bien cambiados, bien rapados, no sé, en otras escuelas sin cintura, sin aretes, sin celulares, pero ahora los niños ¿qué dicen? No, vámonos con el pelo largo, dados, con celulares. ¿Qué tratamos de hacer? Rompiendo las reglas. Los malos somos nosotros. Toda la ley es buena, toda la ley es santa, toda la ley es justa, es buena. Pero el problema es que nosotros aprendamos a ella. ¿Qué pasa con los hijos ahorita? Cuidado, papás. Porque si no, vamos a ser la primera generación que estuvo regañados por los padres y la primera generación que vamos a ser regañados por los hijos. Porque ahora los hijos no te quieren regañar como si fueras tu hijo. Te refutan ya así como que ¡ay, tú! Usted tiene la autoridad, esa autoridad. Sinceramente es la autoridad todavía en casa. Usted tiene que poner la autoridad. No estoy diciendo que lo agarre trancazos, Otra cosa es muy difícil. Usted tiene que poner autoridad. Yo le ponía de ejemplo, por ejemplo, Doña América, ahí como está sentadita, no hay necesidad que les pegue así, pero donde grita Doña América, todos sus hijos se ponen firmes. Eso es tener autoridad. No los puede agarrar a garrotazos, pero de cuando dice, aquí se callan, todos callados. Eso es autoridad, ¿de acuerdo? Ese es el punto. No digo que tú los garrotees, pero sí tenemos nosotros que y enseñarles a nosotros Romanos 7:12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo. Los mandamientos son justos, son santos, son buenos. Entonces, enseñemos esos principios. Ahorita la juventud anda así, ¿sabe por qué? Porque ya no están obedeciendo. No hay obediencia en ellos. Ellos quieren poner las reglas a su manera y no es así. Perdón, están los jóvenes así, me quedan viendo así como, pero esto es así. Aquí se habla la verdad, se tiene que hablar lo que es. Ese es el punto primordial. Pero no es como uno quiera, es como es. Ese es el punto importante. No es como las tablas de multiplicar, no, como no me la aprieto 9 por 9, 81, no le pongamos que es 72. No, es lo que es. Ese es el punto primero. Entonces, la ley es buena, santa y justa. Ese es el punto principal y importante. ¿De acuerdo? Pero también el Señor, número 3, dijo, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Vino a cumplir la ley. Y estas palabras de Jesús tienen varios significados y muy importantes para la iglesia actual. ¿Por qué? ¿Por qué tienen un significado bastante importante para la iglesia actual? Primeramente, la que sigue.
Porque algo importante que tenemos así, Él vino a cumplir porque Él es el cumplimiento de todas las profecías que estaban escritas en la ley y los profetas. Él era todo ese cumplimiento. ¿De acuerdo? Vean lo que dice Lucas capítulo 24 y 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. En Él se estaban cumpliendo todas las leyes. En Él se estaban cumpliendo todos los profetas. En Él se estaban cumpliendo precisamente, sí, todo lo que estaba escrito en la palabra. Miren lo que sigue, lo que dice Juan 5:46. Dice, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió en él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? En él está cumplido precisamente la ley. Romanos 3, 21, 22 le dice, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que crean en Él, porque no hay diferencia. ¿De acuerdo? Es parte importante. ¿De acuerdo? Ese es el punto primordial. Hay una organización por allá afuera que se toman de ese texto. Yo he venido para abrogar la ley, para que sigan guardando el sábado, para que sigan llevando todavía enseñanzas que ya no están, ya no son dentro de él. El cumplimiento de la ley fue hasta Cristo Jesús. Número 2, la siguiente. Vino para cumplir, ¿por qué? Porque con su obediencia Él cumplió la ley para justificarnos a nosotros. Él obedeció hasta la muerte de cruz. Primera de Pedro 3:18, ¿qué dice? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, Él justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Él obedeció hasta la cruz. Cuando llegó a Getsemaní, Él le oró al Padre y le dijo, Padre, si puedes, haz que pase esta tribulación, ¿no? En ese momento como hombre sintió miedo, sintió temor, hasta dice que gotas de sangre salieron de Él. Pero también dijo, pero que se haga tu voluntad. Él obedeció, tuvo obediencia como hijo a un padre. Tenemos que ser nosotros obedientes de esa misma manera, ¿de acuerdo? Ese es el punto principal. Su obediencia es lo que hizo él precisamente que se cumpliera la ley. Primera de Pedro 3:18, ¿de acuerdo? La que sigue. Vino para cumplir, ¿por qué? Porque cumplió toda la ley con un fin. ¿Con qué fin cumplió toda la ley? Primeramente, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿De acuerdo? Él de poner fin a la dispensación de la ley y dar inicio a la dispensación de la gracia. Él puso esa dispensación de la ley para vivir la dispensación de la gracia. ¿Pero qué ley? Esa ley que los fariseos simplemente distorsionaron. Y él a partir de ahora decía, ¿sabes qué? Conocen la ley, ahora vivan bajo la dispensación de la gracia. Esa es parte importante, ¿de acuerdo? Para tú poder ser salvo en aquel tiempo de los fariseos, tenías que ser libre de pecado. De todas. Ahorita, ¿sabes qué? La gracia significa por la obediencia en la cruz de Él. Y solo por el hecho de tú creer en Él y de recibirlo en tu corazón, de esa manera Él te justifica. De esa manera tú puedes alcanzar la gracia. ¿Qué es la gracia? Un regalo. Un regalo que verdaderamente no lo merecíamos. Es el perdón de pecados y la salvación. Y obtenemos el perdón de pecados y salvación por medio de Él, por su muerte en la cruz, por la obediencia de morir en la cruz. No podemos obtener de otra manera salvación. No hay otro camino. Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por medio de mí, dijo Jesucristo. Usted no puede buscar caminos alternos. No es la religión. ¿De acuerdo? No es religión, es relación. Y nos enseñaron a nosotros religión para alcanzar vida eterna. No, es que tú tengas una relación personal con el Señor y que le permitas a Él habitar en tu corazón, que haga una transformación de vida. Tú te conviertas en una nueva criatura. Ese es el punto
para eso Nicodemo le dijeron, necesitas nacer ¿qué? De nuevo. ¿Y Nicodemo qué dijo? ¿Cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Así muchos nos preguntaríamos ahorita también, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y el lavamiento de la palabra, como por el agua, por el Espíritu. Por medio del Espíritu Santo de nosotros y por medio de la palabra. ¿Vale? Necesito. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Pero bueno, ya vimos que el Señor precisamente, ¿sí? Cumplió, debido a cumplir la ley. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Con un solo fin de que nosotros, simplemente, ¿qué? Fuéramos justificados. ¿De acuerdo? Pero bueno, para finalizar, ¿cómo era la justicia de los escribas y los fariseos? Porque tenemos que saber, porque terminó diciendo el Señor en el verso 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Usted cree que puede ser más justo que el fariseo que los escribas? Estaba el pastor predicando y decía, no hay justo ni aún uno, gritaba el pastor. Y si hay alguno que levante la mano, y uno levanta así. Ya dije que no hay justo en esta vida, ni hay uno. Y es que levantaba la mano y lo hace pasar. A ver, venga usted para acá. Porque usted levanta la mano y dice que es justo. Sí, dice, yo soy justo Ruiz Hernández para servirle a usted. De nombre justo, no, pero justo no hay. Ninguno hay bueno, ninguno hay justo en la tierra, ¿de acuerdo? Somos justificados por Cristo. Somos justificados solamente en su muerte, nos justificó, nos redimió de todo pecado. El derramamiento de sangre que él hizo nos hizo justos, ¿de acuerdo? Pero vea lo que dijo. Vamos a ver de él para poder entrar en los cielos. Ahora, para poder comprender a qué se refería el Señor sobre que teníamos que ser, nuestra justicia tenía que ser mayor que la de los fariseos, ¿cuál era en sí ellos, cómo era su justicia? Primeramente, la justicia de ellos era incongruente. Eran incongruentes. ¿Por qué razón? Conocían la ley, enseñaban la ley, exigían a las personas que la cumplieran, pero ellos no la vivían. Ellos no la vivían. Mira lo que dice Mateo capítulo 23 del 1 al 4. ¿Qué dice? Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Estaban sentados de ellos. ¿De acuerdo? ¿Y qué dijo? Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. El Señor no les estaba diciendo desobedezcanle. No, Él les da enseñanza, háganlo, guárdenlo. ¿De acuerdo? Su pastor les dice, háganlo, guárdenlo. ¿Pero qué termina diciendo? Mas no hagáis, dice, conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Sí obedézcanle, pero cuidado, no hagan conforme a la obra de ellos, porque ellos dicen pero no hacen. Segundo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y les ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Eran incongruentes. Ellos decían precisamente, enseñaban sobre la ofrenda que tenían que ofrendar, que tenían que diezmar, y ellos no lo hacían. Enseñaban que había que honrar a papá y a mamá, y ellos no lo hacían. Ni siquiera se paraban a visitar a papá y a mamá. La palabra hablaba de misericordia y no tenían. Querían apedrear a medio mundo, pero saben, pecado no sí. Eran incongruentes en sus enseñanzas, ¿de acuerdo? Eran incongruentísimos en sus enseñanzas. Ese es el problema, ¿vale? También, la que sigue, la justicia de ellos estaba basada en una serie de mandamientos, rituales y costumbres, pero su corazón estaba lejos de Dios. Eso sí, había rituales, había costumbres, había de todo, pero el corazón estaba lejos de Dios. ¿Cómo se le llama religión? Llevar rituales, costumbres, ¿vale? Simplemente, pero tu corazón fuera de Dios, simplemente no significa que tengas relación. Si nos llevas una sola, ¿qué haces?
Vean lo que dice ahí. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues hermano, me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Si usted analiza todo lo religioso que nosotros hacemos, no está en todo por el mundo. ¿Por qué? Hace unos días hubo la celebración ahorita de una iglesia acá. Dígame, ¿qué tiene que ver la celebración espiritual con que se vistan unos hombres de gordotes con cara de rojo? Y andan celebrando una de ellas. Hay congruencias y incongruencias. Una tradición, es una costumbre. Causa gracia y la gente por eso va. No va tanto, por eso dice que el corazón está lejos de lo de Dios, porque no llegan por adorar a Dios. No por la costumbre, por lo bonito que se ve, por las cosas que se ven. Verdaderamente aman a Dios. ¿Sí? Es lo que tenemos que entender. Es un mandamiento de hombre porque bíblicamente no viene. Es un mandamiento de hombre y así eran los fariseos. Eran mandamientos que no podían, que ellos mismos no llevaban. Recuerdo que ellos mismos no llevaban. Y podíamos pasarnos todo el día y toda la mañana diciéndoles más mandamientos que de los que conozco, ¿de acuerdo? Pero pues ahí lo dejamos. ¿Vale? La que sigue, número 3. La justicia de ellos era externa, de apariencia, que no tenía nada que ver con lo espiritual, era hipocresía. Les digo que eran, pero también vestidos, también reconocidos. Veías pasar a un fariseo y wow, cuidabas, ni siquiera los volteabas a ver. ¿Sí? Mire. Pero ¿qué les dice Jesús en el verso 23, 24? Dice, 100 días de ciegos, te coláis el mosquito y tragáis el camello, les decía. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Robaban y eran injustos. ¿De acuerdo? Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro, del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Cuidado, ¿cuántas apariencias en el pueblo cristiano no podemos guardar nosotros apariencias? Tenemos que ser como somos. ¿Qué pasa? En la calle, ay, mi cielo, a ver una foto con ustedes. Oh, en la casa puede ser perros. En la casa, Padre Santo, jale ustedes de pelo, golpes, entraderas de palo, todo. Dígame, ¿está hablando? Cuidado, que se ven bonitos en la pantalla por fuera, pero limpien primero su vaso, límpiese por dentro, corrijan lo de adentro y van a ver que lo de afuera se va a ver muy precioso. ¿De acuerdo? Entonces, tengamos cuidado. Apariencia externa no sirve. Sí, yo conocí una parejita por ahí que estaban aquí peleando y todo, y a los 5 minutos había una foto del Facebook y ya se había ido del carro. Y la verdad le digo yo, amadas, no sé qué se estaba dando de garrotazos, si ahorita ya daba mucho amor. 4 y última. Quiero que leamos Romanos capítulo 3, versículo 21 y 22. Termino con eso. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen que no hay diferencia entre la justicia, principalmente la ley y la justicia de Dios. El único que puede transformar todas nuestras vidas es Jesucristo. No hay otra cosa. ¿Quieres
Señor, todo lo que he hecho atrás, te he regado. Yo sé que eso para ti es un pecado, es un pecado. Que venga en ti ese arrepentimiento de decir, yo me arrepiento de todo lo que he hecho atrás. Todas las injusticias que no he hecho atrás. Yo ahorita las acepto. Quizás no me acuerde de todas, Padre, pero hoy estoy arrepentido de cada una de las cosas malas que hice en el pasado. ¿Sabes? Tú lo haces de corazón, te dice. Mira de tu brazo. ¿Sabes? Ya ves, la comunión del Espíritu Santo es que al momento que tú decidas decirle a Jesucristo, Señor, yo te recibo en mi corazón, a ti ese poder del Espíritu te viene a morar en ti. No hay necesidad que tú hagas promesas por un año, 6 meses, nada de eso. Solo te llevas tu corazón. Así de simple, que tú le digas, Señor, quiero ser lavado. Y luego, ¿qué hay que hacer después? Va a ser un gozo que te lo va a dar en las fiestas, no va a ser un gozo que te va a dar en va a ser un gozo más tremendo, un gozo de alegría. El simple hecho de estar con el Señor, el simple hecho de que tus hijos estén bien, tu pareja esté bien. Y a lo mejor haya carencias, por ejemplo, a lo mejor el día de hoy no haya para comer un manjar, pero que sean frijolitos con eso, con la paz del Señor. Sabiendo que nos levantamos un día más, que nos dieron un día más de vida. Eso es así de simple. No hay que hacer grandes sacrificios, no hay que ir a correr, no hay que ir hincado, no hay que hacer otra cosa, sino simplemente abrir tu corazón y decirle al Señor, Señor, quiero hoy recibir de todo. La verdad, todas las frases que ella comentó, perdóname, simplemente llevarte a un arrepentimiento, decir simplemente que tú entiendas que todo lo malo que tú has hecho, que tú sabes que tú hiciste. Moralmente sabemos que hay muchas cosas que nosotros algunas cosas que no conocemos, pero por el paso de la enseñanza tú vas a ir conociendo verdaderamente cosas. Cierra tus ojos así como estamos terminando. Y si tú compartiste este mensaje, porque este mensaje creo que es el que el Señor me dio para este día para ti. Y si tú compartiste este mensaje, si ya sabes que tienes al Señor en tu corazón, simplemente reconfirma tu amor por Él. Reconfirma tu caminar por Él. Pero si tú no lo has hecho y es la primera vez que estás acá, a mí me gustaría que de corazón lo hagas. Simplemente no te sientas obligado a hacerlo. Es lo que no te digo. Si tú reconoces que verdaderamente necesitas de Dios para este nuevo caminar, necesitas de su palabra, necesitas de ese nuevo caminar de Él. Y dile, Señor, hoy quiero que tú vengas a mi vida. Yo sé que tú puedes darme la vida ahora. Y no hablo de abundancia, sino de gozo, amor, paz. Yo quiero, Padre, que tú vengas a mi vida, vengas a mi corazón. Tu Espíritu Santo venga a morar en mí. Yo quiero entregarte todas mis faltas, todos mis pecados, Señor. Todo lo que de hoy para atrás yo haya hecho, Señor. Justicia, robo. Todo lo que yo haya hecho, toda falta, Señor, me arrepiento de todo eso. Quiero entregártelas a ti. Tú que moriste en la cruz del Calvario, Señor, derramaste hasta la última gota de sangre por mí, para perdón de mis pecados y para darme salvación y libertad. Te entrego mis faltas, mis pecados, te pido perdón, Señor.
Vengo delante de ti arrepentido, Señor Padre. Me arrepiento de todo lo que he hecho mal. Permite que hoy, Padre Santo, pueda acercarme a ti. Que tu palabra, Señor, pueda enseñarme, corregirme. Porque quiero estar preparado, Señor, como todo hombre de Dios perfecto para toda buena obra. Ayúdame, Señor. Quiero que mi vida sea diferente. Lo único que puede transformar mi vida eres tú. Nadie más, Padre. Yo sé que lo único que tengo que hacer, Señor, es recibirte en mi corazón, darte la oportunidad en mi corazón para que tú hagas esa transformación de vida en mi vida, Señor. Te doy las gracias, Padre, porque no es obra de la casualidad que yo estuviera el día de hoy acá. Por alguna razón no me trajiste esta historia. Mi corazón estaba necesitado de escuchar tu palabra. Mi corazón estaba necesitado de escuchar, Señor Padre, y sentirte, Padre Santo. Hoy te siento. Hoy siento que tú eres un Dios real, un Dios vivo, Señor, en el cual puedo poner, Señor, mi confianza, mi fe, Señor. Te bendigo, Señor. Te doy las gracias, Señor, por haberme traído este día a este lugar. Te doy las gracias, Padre, porque yo hoy he abierto mi corazón, Señor. Saca, Señor, y desplaza de mi corazón, Señor, el yo del trono. Trono de ti. Ya no quiero ser yo, sino quiero que seas tú en mi vida, trabajando, Señor. Sé que no será fácil, Padre. Sé que no será fácil, pero, Señor, estoy dispuesto, Señor Padre, a caminar a pesar, Señor Padre Santo, que el camino sea difícil. Estoy dispuesto a seguirte. Estoy dispuesto a confiar en ti. Estoy dispuesto, Padre, a todo tipo de dificultades con tal, Padre, bendito Dios, de alcanzar, bendito Dios, salvación eterna y de tener esa relación íntima con tu Padre. Y hoy te bendigo, te glorifico y te doy las gracias, Señor, porque sé que tu presencia está en este lugar, Señor. La podemos sentir, está aquí con nosotros y nos las llevamos en nuestro corazón, Señor. Nada nos apartará del amor de Cristo ni del amor de Dios. Nada, Padre, ni lo alto ni lo profundo, ni principado ni potestades, Señor. Nada me podrá apartar, porque ese amor hoy lo he obtenido en Cristo Jesús. Gloria y honra a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que dile palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sean todos bienvenidos a casa del Padre y que Dios me los bendiga grandemente. Quedamos despedidos. Bendiciones.